Buenas tardes a todos, bienvenidos. Es un gusto poder hacer otra actividad del Instituto de Derecho de las Comunicaciones y Derecho de Autor del Colegio Público. Es la segunda de este año, haremos más. Y hoy hay mucha convocatoria porque todos conocen al expositor de hoy, y también el tema es realmente muy interesante. Rodrigo, ¿me escuchan todos? Perfecto, ¿Sí? doctor. Sí. Muy bien. Rodrigo Javier González es abogado por la Universidad Católica de Santa Fe, especializado en Derecho de Autor y Derechos Conexos. Es magíster en Propiedad Intelectual por la Universidad Austral. Es subsecretario de la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual, el API, y agente de la propiedad industrial ante el INPI. Cuenta con posgrados en la materia, entre los que se destacan el curso intensivo de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, del que también participó como docente invitado, y el curso profundizado de posgrado en propiedad intelectual en el entorno europeo de la Universidad de Salamanca en España. Yo precisamente lo conocí en el curso intensivo en Derecho de Autor y Derechos Conexos que estamos realizando desde hace más de 22 años. Este año también lo vamos a dictar en julio, en las 2 últimas semanas de julio, así que están todos invitados. Además, Rodrigo publicó recientemente la obra Derecho de Autor, Brecha de Valor y Entorno Digital, un estudio comparado entre América Latina y Europa, editado por la Universidad Austral, que es el tema sobre el cual hoy nos va a ilustrar. La brecha de valor, que también se llama value gap, alude tanto a los desequilibrios que se producen entre la obtención de beneficios económicos en favor de los autores y artistas, como al uso que alcanzan sus obras y prestaciones protegidas en Internet. El género musical, por ejemplo, refleja dicha realidad y que se profundiza al visualizar los ingresos que obtienen las empresas y plataformas digitales en el mercado del streaming y el reparto efectivo de dichas sumas al compararlas con la realidad de autores y artistas. Eso es la brecha de valor, la diferencia entre lo que obtienen las plataformas y empresas y lo que obtienen artistas y autores. El tema es uno de los principales problemas que atraviesan el derecho de autor y los derechos conexos en el entorno digital. La conferencia de Rodrigo abordará la doctrina de la brecha de valor, su conceptualización y alcances en el contexto de la Directiva Europea de 2019, la Directiva 790, y el derecho de puesta a disposición, haciendo foco en el sistema de gestión colectiva de obras y prestaciones protegidas en el entorno digital, con una mirada comparada tanto en América Latina como en Europa. Y sin más presentaciones, le paso la palabra a Rodrigo, a quien le doy especialmente la bienvenida, y le digo que es un gusto que participe en esta actividad. Muchas Adelante, gracias. Rodrigo. Muchas gracias, Delia. De nada. Para mí es un placer estar acá. Gracias por la presentación. Gracias también a la gente del Instituto de Derecho de la Comunicación y Derecho de Autor y al Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal por el espacio. Especialmente a vos, Delia,
por toda la oportunidad que nos brindás, y fundamentalmente porque empecé con vos en el curso de la UBA. Entonces, bueno, para mí es muy especial esta actividad. Voy a compartir pantalla. Lo que les pido es que se me puedan decir si se compartió. Ahora, ventana, ahí. Yo no los voy a ver porque la configuración de Meet no me permite verlos, pero cualquier cosa me interrumpen. ¿Ahí se ve? Sí, Bueno, si genial. lo podés agrandar, Ahí lo tengo en maximizado. entonces bueno, muy bien. Si se ve maximizado, No, a ver, más chiquito. ahí, Es como antes, pero si no podés más, no ¿qué puedo vamos a más. hacer? Esto es la mayor maximización. Bueno, Bueno, vamos a empezar. adelante. Como planteaba, gracias a todas las personas que están presentes, y como planteaba Delia en la introducción, eh, el tema es muy interesante, toca muchas aristas. La idea es tratar de circunscribirlo a la actividad musical puntualmente y a lo que sucede en el entorno digital. Ustedes en la parte final les anticipo que van a ver que hay muchas brechas. El concepto de brecha de valor es un concepto que tiene distintas características, no es una sola situación que podríamos analizar, pero la idea es tratar de circunscribirlo a la figura de la actividad musical, a la figura de la persona música, para poder, primero desde un punto de vista pedagógico, y por otro lado también porque personalmente me involucra la cuestión, porque yo vengo de actividad musical, y también va a ser más sencillo ver la realidad y el impacto que tiene el problema. Entonces vamos a analizar 4 elementos en esta charla, de los cuales 3 parecerían ser elementos estancos si uno analiza, por un lado, el derecho de puesta a disposición y su vínculo con la comunicación pública, como una facultad patrimonial en el derecho de autor y los derechos conexos. Por otro lado, el ordenamiento jurídico donde nos vamos a basar, que es la Directiva Europea 790, como decía Delia, del año 2019, que es una de las normas más actualizadas en la materia a nivel mundial. Y el tercer elemento también es la gestión colectiva, que lo consideramos como una institución dentro del derecho de autor y los derechos conexos. Pero el cuarto elemento que les decía es lo que va a tratar de relacionar esto y no permitir que sean compartimientos estancos, es el tema de la brecha de valor, en la que vamos a ver 2 grandes acepciones de este tema. Una es la famosa cuestión vinculada a los prestadores de servicio para compartir contenidos en línea, a los que hace referencia la directiva, donde nació el concepto de value gap, que ustedes pudieron ver en los debates, fundamentalmente en los debates en el proceso de sanción de la directiva, en donde había 3 grandes posturas, ya vamos a verla. Pero hay otra cuestión que viene desde los cimientos y que pasó tanto en el entorno analógico como digital, que es el tema de ese concepto amplio de derecho de valor, que me encargué mucho de tratar de desentrañar, fundamentalmente en esta publicación que planteaba Delia, que fue la tesis de la maestría. Entonces vengo trabajando en estos conceptos hace un tiempo, y bueno, es una mirada obviamente personal del tema, pero la vamos a poder debatir bastante. Entonces, esta cuestión que les planteaba de la actividad musical, me parece importante concebir a la persona música como un centro de tutela normativa. Y este centro de tutela normativa nos permite entrar en una figura que es una figura muy interesante, que es la del músico independiente, que fue adoptado esto ya en la ley de servicio de comunicación audiovisual, en el artículo 65, como esa persona que puede ser autor, intérprete, que controla la comercialización de los fonogramas, es decir, la que financió la grabación de sus fonogramas es productor independiente. Entonces, fíjense cómo ahí tenemos básicamente toda la estructura de propiedad intelectual de actividad musical en una sola persona, en un solo sujeto. Obviamente, la charla de hoy tiene una fuerte impronta subjetiva, y van a ver que hay en la misma persona autoría, interpretación como prestación personal, y una actividad técnico-organizativa o aportación industrial, como suele decir Delia, que es la actividad del productor. Entonces, esto es importante
repito, por una cuestión pedagógica para entender el vínculo que se produce en el entorno digital, pero también para ver en primera persona cuáles pueden ser esas consecuencias de las diferencias y de la proporción económica, que en definitiva es lo que intentamos. Yo no diría resolver, pues sería un poco ambicioso decir eso, pero tratar de buscarle una respuesta, problematizarlo y tratar de buscar algunas posibles soluciones o que en el futuro puedan llegar a ser soluciones. Entonces, si uno analiza el paso que hubo, bien, voy a iniciar la charla ya con datos de impacto, vamos a empezar un poco de atrás para adelante, porque quiero que vean o compartir con ustedes cuáles son los números, obviamente aproximados, esto no es que tengamos los números definitivos, eso es muy difícil, pero es cuáles son las diferencias económicas que se ven. Y después vamos a llegar al concepto de derecha de valor y vamos a ver también cuál es el esquema dogmático que hay acá, el objeto del derecho, que es derecho de puesta a disposición, que también me interesa mucho compartir esa cuestión jurídica que hay detrás de este tema. No vamos a hacer un análisis económico del derecho, ni mucho menos, pero la idea es ver cuál es el impacto. Entonces, si uno pasa del entorno analógico al entorno digital, va a ver que la idea de esta figura de músico independiente era un poco más fácil de entender, porque si el artista llegaba a los factores de producción de su música, llegaba a un estudio, podía encontrar ciertos canales de comercialización de forma más rápida y podía tener una idea de independencia o de autogestión un poco más sencilla, porque no dependía de una serie de intermediarios que vamos a ver ahora que se producen cuando pasamos al entorno del streaming. ¿Cuál era un poco la idea? La idea era que el modelo, como todas tecnologías que irrumpen en el mercado, venía con tres grandes estamentos. El primero, se decía que se iba a acabar con la piratería. El segundo estamento era que iba a reducir la intermediación en el mercado. Y el tercer elemento era que iba a mejorar la remuneración, sobre todo de los eslabones más débiles. Acá hay una cuestión que me parece importante remarcar, y que es que esta persona en la que nos basamos para entender el tema, solamente cuenta con tres elementos desde el momento en que empieza su vida como autor. Es el autor, a partir del hecho de la creación, ese hecho jurídico es el que asigna el título de autoría. Después nosotros discutiremos temas de registro, cómo se desempeña, cómo se desenvuelve la cuestión económica, pero en principio hay un acto creativo. Entonces la persona tiene su capacidad creativa, es lo que primero tiene, que la diferencia por ahí de otras personas que no nacieron con esa característica, y a la cual el derecho de autor y los derechos conexos intenta constantemente en fomentar, porque es uno de los grandes, la razón de ser del sistema, es decir, tratar de reconocer esa capacidad creativa y fomentarla, y que esa persona se dedique más tiempo a eso y no a otra cosa, y pueda, de esa manera podremos lograr mayor cantidad de producción artística a la canasta cultural de nuestra comunidad. Ahora bien, saliendo de este concepto un poco romántico, el segundo elemento que tiene es un ordenamiento jurídico que puede ser más o menos robusto, que tiene principios intuitivos y una idea de tratar de nivelar una desproporción que siempre está presente, a veces en menos o mayor medida, pero hay un concepto que yo suelo utilizar mucho, que me ha generado ciertos debates también con otros colegas, que es el tema de la hiposuficiencia negocial. Este concepto, que parece tomado un poco con pinzas del derecho laboral, es muy importante porque en el entorno digital se multiplica. Tiene lo que yo llamo una hiperactividad. Y es parte también, acompaña el tema del desarrollo de esta doctrina de la brecha de valor. Entonces, el tercer elemento que tiene esta persona es sus pares, la gestión colectiva. Y enfrente tiene una industria que está basada en su creatividad, porque acá yo suelo citar siempre a mi profesor de la maestría de Derecho de Autor, de la materia de Derecho de Autor, que fue Federico Villalba Díaz, que él siempre dice que no son industrias creativas, sino que son industrias basadas en la creatividad. Claro, basadas en la creatividad de una persona humana. Entonces, esta noción me parece importante remarcarla porque esa industria tiene mucha historia, tiene expertise comercial, administrativo, jurídico, y tiene una grandiosa capacidad para adaptarse a los cambios tecnológicos de forma rápida, comparado con esta realidad que tiene la persona al momento de que inicia su carrera.
Entonces yo siempre van a volver que vuelvo a estos conceptos que son un poco más de base del derecho de autor, pero que no tenemos que nunca dejarlos de lado. La cuestión de los principios del sistema de derecho de autor siempre tiene que remarcarse porque por más que la tecnología avance, siempre de alguna manera quiere poner en jaque esos principios, fundamentalmente el principio de independencia de derechos. Entonces sí es importante siempre remarcarlo, tenerlo presente para poder sobrellevar y adaptarse a ese cambio tecnológico. Fíjense lo que pasa cuando se produce este traspaso que estoy explicando, que quiero intentar explicar. En materia de remuneración, si nosotros tenemos la figura que les hacía referencia, autor, intérprete de su propia música y productor, porque es el que controla los derechos de comercialización, es el que tuvo la responsabilidad económica para esa primera fijación. Fíjense lo que en más o menos a principios del 2000, cuando inicia el iTunes, que era el modelo económico de venta digital de música, fíjense la remuneración que recibía esta persona, de $1 cada que podría vender un fonograma en el entorno digital. En el streaming, cuando comienza, ya fíjense, hace unos años, cuando ya sacan del sistema, no sé si no fue el 2019 que sacan del sistema este modelo de iTunes, ya unos años antes venía trabajando con mucha fuerza las plataformas de streaming. Fíjense la diferencia entre descarga y transmisión. Estamos hablando de 0,0014, 0,003, esa es un poco la brecha que hay. Ya vamos a explicar por qué está esa diferencia, pero si lo comparamos con casi $1 que podía girar, esto es muy importante. Acá lo que sucedió, y lo vamos a ver ya con un poco más un poco más gráfico la cuestión, fíjense, las empresas de descarga, por un lado están acá en este gráfico, ahora voy a volver, pero les muestro el otro, y estas son las empresas de streaming. Fíjense los números. Estos números son aproximados, obviamente, y fundamentalmente tiene una condición o un condicionamiento que es el tema del dinamismo del mercado. Estas plataformas hoy son un catálogo de plataformas, y el año que viene son otras, y va cambiando y hay una competencia feroz en el entorno. Y también hay una situación que se daba con algunas empresas de la industria discográfica en el entorno analógico que por un lado luchaban por defender los derechos fonográficos y por otro lado vendían los insumos que se utilizaban para piratear de alguna manera, porque el mercado era así. Acá pasa un poco lo mismo, estas empresas forman parte de las plataformas digitales, hay relaciones incontroladas y controlantes, entonces esto, sin significar una crítica a la industria, todo lo contrario, resaltamos esa capacidad que tiene la industria porque del otro lado está el artista. Entonces, por eso es importante detectar cuáles son las diferencias a la hora de problematizar jurídicamente cuál puede ser una posible solución. Entonces, esto es un poco lo que pasaba. Fíjense, vuelvo para atrás, plataformas de descarga tradicionales, plataformas de streaming. Ahora bien, acá ustedes pudieron apreciar lo que un poco llevándolo a la práctica es el paso de la música considerada como un producto que uno descargaba. Entonces se discutió si esa descarga, qué tipo, o esa bajada a la computadora o subida, qué tipo de acto era, ahora lo vamos a ver. Eso ya se discutió a mediados de la década del 90, pero fíjense cómo se pasó a un servicio. Y esto no es una cuestión meramente semántica. Hoy en día el tipo o sea, el acto que se está desarrollando es un acto que se consume un servicio. Y la diferencia económica del paso de un sistema al otro fue muy importante. Y hay distintos elementos que remarcan esta diferencia, pero me parece que hay uno que es central y que es esto que resalto en rojo, que es la carencia de información, y yo lo entiendo como un elemento amplificador de la problemática. Esta carencia de información es parte de esa hiposuficiencia negocial existente desde el primer momento, va acompañando la carrera artística y el vínculo entre la persona humana y el mercado, pero en el entorno digital esa carencia de información tiene consecuencias, yo diría, más drásticas, porque obviamente la capacidad de observancia del derecho tiene que ser mayor, y hay un concepto que los que hacen propiedad intelectual lo manejarán muy bien, que es el de la ubicuidad. El grado de ubicuidad se produce una hipermaterialización del entorno, es decir, lo que sucedió con la creación de la imprenta
la separación entre la obra y el soporte material en el entorno digital en la actualidad, sumado a la participación muy importante de las tecnologías disruptivas, está haciendo como que se ve de una manera hiperactiva. Entonces ahí por más que es muy sencillo poner a disposición un fonograma por parte de un artista que controla esos derechos o tiene algún contrato con una discográfica o alguna empresa que administra sus derechos de forma sencilla, porque con un clic uno está en el mercado muy rápido. Por otro lado, es mucho más difícil hacer una observancia y una gestión completa de eso, que antes era más sencillo porque el control del entorno analógico era un poco más sencillo comparado con lo que está pasando ahora. Hoy en día estamos en todo el mundo, cualquiera nos puede escuchar a un clic. Entonces, esto también requiere que exista información de toda la cadena de valor y fundamentalmente para que el goce del derecho sea una realidad. No olvidemos nosotros que la gestión colectiva, que es la que trata de llevar esto a la práctica, es la que permite efectivizar el derecho. Entonces, resumiendo un poco estos datos de impacto, fíjense a este modelo, yo me gusta decir, de torta de reparto. Lo desarrollé en base a unas declaraciones que hizo el director ejecutivo de la entidad que representa a los intérpretes musicales de España, José Luis Sevillano, cuando se discutía el tema del streaming en el Parlamento británico, fundamentalmente. Independientemente de lo que pasó con esa discusión, acá lo que pude rescatar, que me pareció muy interesante y que más o menos se mantiene, obviamente no es exacto esto, fíjense cómo del dinero que los usuarios pagan en las plataformas, esto es lo que planteaba Sevillano, el dinero del que los usuarios pagan en las plataformas, más de un 50% lo administra las empresas discográficas. Después vamos a discutir si hay muchas características modernas, pero en general, para explicarlo, podemos decir las famosas discográficas. El 30% las plataformas de streaming, menos del 10% los artistas. Y eso es menor incluso porque acá el gráfico en gris tendría que haber estado en amarillo, pero bueno, porque el gris es el que no sabemos a dónde va, lo que estamos discutiendo también. Pero bueno, esa parte que está en gris, en realidad en mi gráfico representa a los artistas. ¿Y por qué digo menos del 10%? Porque como consecuencia de esa carencia de información, y también como consecuencia de la forma en la que el artista, fundamentalmente el intérprete, ejecutante musical, negocia esa fijación con la empresa, con el famoso contrato de intérprete. Como consecuencia de esa negociación muchas veces se pierden catálogos, porque muchas veces se negocia con empresas sin ese contrato. Sobre todo eso lo veo mucho acá en mi ciudad, y cuando uno se aleja de las metrópolis lo ve con mayor frecuencia, la baja expectativa de formalidad que tiene el entorno. Uno siempre tiende, con el trabajo que desarrollamos tanto desde la academia como en nuestro trabajo diario del ejercicio de la profesión, siempre intentamos elevar la expectativa de formalidad del vínculo entre los autores y artistas y las empresas que explotan sus obras, pero no es sencillo. Como consecuencia entonces de esa baja expectativa de formalidad, muchas veces las empresas transfieren catálogos, y como no se gestionó bien de base, pasa que a veces no se sabe quién interpretó cada cosa, y eso repercute primero en la observancia digital del derecho, pero también repercute en la liquidación que va a recibir por parte de la entidad, porque muchas veces la entidad no sabe a quién pagarle. Vamos a ver que las entidades hacen mucho esfuerzo a través de los identificadores para poder perseguir esos usos, pero esto sucede. Y Sevillano planteaba que eso disminuye el grado de participación, y de alguna manera, y esto es algo que planteo yo, alimenta esa parte que no sabemos a dónde va, que podemos deducir a dónde va, pero que todavía sigue siendo de alguna manera una incógnita. Esto es un poco a las conclusiones a las que fuimos llegando, y es bastante gráfico para que lo vean cómo se desarrolla ese impacto del problema. Entonces, llegamos a la pregunta del millón, que no tiene una respuesta sencilla, y que es en lo que estamos trabajando. Si podemos reducir la brecha de valor. Y para eso, a mí me gusta analizar, y acá de este tema Delia sabe mucho, así que voy a tratar de sobrepasar esto de la forma más digna posible.
yo le dediqué un capítulo a analizar en esa publicación, en el trabajo de tesis, sobre el tema del derecho de puesta a disposición. Analizar bien el alcance de ese derecho, y entonces tuve que recurrir a ver qué se discutió en esa famosa agenda digital. El libro Nuevos Temas de Delia es hermoso para ver toda esa cuestión. Yo me permití agregarlo en la discusión porque me parece que acá está un poco el aspecto dogmático de base, que me gusta decir a mí, y que es algo que es muy importante desde el punto de vista jurídico. En su momento se discutían los tratados ZOMPI, antes del tratado ZOMPI se discutía qué hacemos con el derecho a autor en el entorno digital, si lo adaptamos, cómo lo adaptamos, se puede adaptar de forma sencilla, no tiene nada que ver el derecho a autor como se concebía en el entorno digital. En esa discusión se llega a dos convenios internacionales que fueron coloquialmente denominados los tratados de Internet, pero vamos a ver que si uno analiza la propuesta previa en la discusión, en las convenciones diplomáticas se generaron dos grandes posturas. Una postura era la estadounidense y otra postura era la europea. La postura estadounidense anclaba ese nuevo derecho, o esa nueva expresión. Después vamos a discutir si es un nuevo derecho o una nueva expresión, ahí se puede generar un debate, y ojalá se genere el debate. Pero por un lado se lo consideraba que era parte del derecho de distribución, entonces era un poco la postura estadounidense. Eso se le generaba una discusión de decir, bueno, pero si es derecho de distribución, va a estar sometido al agotamiento del derecho de distribución. Entonces ellos planteaban que no va a estar sometido al agotamiento porque va a haber otros derechos previos que no son derechos de distribución que pueden evitar ese agotamiento. Y la otra postura era la europea, que planteaba que esto era una modalidad del derecho de comunicación pública, es decir, de la facultad que tiene el titular de derecho de permitir la explotación mediante la posibilidad de que un número indeterminado de personas puedan acceder a esa obra, en el ejemplo del derecho de autor, por medios distintos a la entrega de copias, que sería la entrega de copias, el derecho de reproducción, es decir, la posibilidad de autorizar la fijación en un soporte, independientemente cuál, que pueda dar lugar a la generación de copias. Esos eran los dos grandes derechos. Entonces, en este caso, ¿qué sucedía acá? Bueno, por un lado, la posición de los autores trataban de tener esto anclado a la comunicación pública porque era el derecho que controlaban los autores. En cambio, el derecho de distribución lo controlaba la industria. Esto era un poco la pelea de siempre. Entonces, se intentó llegar a una solución que pudiera permitirle a los estados generar ese derecho exclusivo, de alguna manera sin tener que recurrir a ese debate. No obstante esto, en el artículo 8 del convenio de la OMS sobre derecho de autor está en el capítulo en el artículo sobre comunicación pública, autorizando un derecho exclusivo, que es la puesta a disposición, que le permita a cualquier persona acceder del lugar y el momento que quiera. Eso es un poco la trascendencia que se le da a esa nueva modalidad. Lo que sucedió fue que en el otro tratado sobre interpretaciones, ejecuciones y fonogramas, no se lo ancló a la comunicación pública, sino que se lo trató como un derecho exclusivo. O sea, que podía ser comunicación pública, que podía ser distribución, que podía ser un derecho nuevo, sui generis, etc. Y eso también explica qué es lo que está pasando hoy en día con los intérpretes musicales en el entorno digital. Fíjense cómo nos remontamos a lo que pasó en el año 96, más o menos, y qué consecuencias está teniendo en la actualidad. Pero bueno, la solución Paraguay intentó generar consensos. Hoy en día, el resultado de eso es que el derecho, es un poco lo que planteo, el derecho de puesta a disposición, podemos hacer un análisis. Yo me tomé el atrevimiento de graficarlo con un ejemplo que es un show en vivo, un recital, el recital de siempre, al que iniciamos, pagábamos entrada, entrábamos, terminaba el recital y nos íbamos. Típico ejemplo de comunicación pública directa, administrado el derecho a autor, para poner un ejemplo que lo podamos ver, la entidad de gestión colectiva cobraba un porcentaje por la recaudación, de acuerdo a la entrada vendida, la cantidad de personas y el precio de venta. ¿Qué pasa? Fíjense que ese acto empieza, termina, uno lo disfruta y no tiene mucho más que cuestionar a ese uso. Ahora, cuando uno lo analiza en línea, y sobre todo qué pasó, recuerden ustedes, cuando empieza la contingencia sanitaria por la pandemia, por el COVID, cómo migró todo al entorno digital,
y empezó un poco, tuvimos que volver de alguna manera, no sé, 20 años atrás, a tratar de explicarle a muchos usuarios que esto no eran impuestos, sino que eran derechos. Muchas veces, de forma malintencionada, se recurría a la figura del impuesto, al impuesto al streaming. Las plataformas, por un lado, los productores por otro, y las entidades de gestión colectiva que tenían que ir a defender el derecho de sus asociados, y que empezaron a discutir otra vez los aranceles que ya se pagaban en el entorno analógico, pero que ahora lo pagaban en el entorno digital y no lo querían pagar. Y no solamente que no lo querían pagar, sino que el problema era que se planteaba una discusión que se lo llevaba a un nivel diferente al que tenía. Esto pasó en Argentina, pasó también en Colombia. En Colombia creo que fue un poco más fuerte la pelea, pero bueno, no, tuvimos que volver a explicar que estamos hablando de propiedad privada que pertenece al artista, que pertenece al autor, en el caso del derecho de autor, y que si la industria tiene un beneficio directo o indirecto, debe remunerar ese beneficio porque es parte del modelo de negocio. Y tuvimos que volver a esa discusión, y fíjense que a qué voy con esta cuestión, es que no era solamente comunicación pública directa, sino que acá daba lugar, era la puerta, o es la puerta, de otros derechos. Porque ¿qué puede pasar? Puede pasar que eso pueda ser disfrutado una vez que terminó el evento, con alguna medida tecnológica de protección para poder acceder. Acá había dos grandes ingresos muy fuertes, los ingresos por la venta de entradas que se hacían, y otro ingreso grande era el ingreso de publicidad. Entonces, cuando había esa cantidad de ingresos, ahí había un negocio muy importante que se hacía a costa de la remuneración de los autores. Entonces era muy importante llegar a ese uso y poder remunerarlo. Pero fíjense la extensión jurídica del derecho patrimonial, la diferencia entre el cuadro anterior, vuelvo al cuadro anterior, fíjense, y el cuadro actual. Esto lo podemos también ejemplificar en lo que pasa con el streaming, pero me pareció, es un ejemplo de streaming, pero me pareció más sencillo de explicarlo y de poder discutirlo tomando como ejemplo un recital en vivo, y fíjense las consecuencias que puede tener que ese recital se desarrolle integralmente por streaming en el entorno digital. Entonces, a nosotros, volviendo un poco al tema de la brecha de valor, vamos a dar un poco, ponerle nombre a esto. A mí me pareció muy interesante ponerle nombre a todo esto que hablamos anteriormente, desde el inicio del uso de esas obras, desde el inicio de la vinculación de esas canciones, por ejemplo, del autor con el que la va a explotar a esa canción, ya sean discográficas, editoriales musicales, etc. Entrando en el entorno digital, entran las agregadoras, van a entrar las mismas empresas discográficas que tienen versiones de distribución digital y amplían la oferta de sus servicios. Entonces ustedes van a encontrar que hay empresas que solamente hacen el vínculo entre tomar el contenido y distribuirlo en las plataformas de streaming, y otras que tienen servicios de un verdadero sello discográfico, otros que tienen servicios de editorial musical. Entonces fíjense cómo eso es complejo. Ahora, la hiposuficiencia negocial y la subordinación entre la parte, un eslabón, el más débil, y la industria que se basa en su creatividad, está siempre presente, y esa diferencia la conceptualizo en este enfoque amplio de brecha. Lo que ustedes seguramente vieron y lo que se discutió es lo que a mí me gusta denominar el concepto restringido, y es a lo que se hace referencia con este término, digamos, idioma extranjero, inglés, que es el value gap, que fue lo que se discutió y es lo que se sigue discutiendo. Pero a mí me gustaba un poco tratar de mostrarles qué pasa por otro lado, es decir, no solamente lo que está pasando con la responsabilidad de los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea y las distracciones que se generan y los usos que no se remuneran, sino también desde la entrada del músico en el entorno digital hasta llegar a qué pasa con los usos compartidos de ese contenido. Entonces, fíjense cómo este modelo trata de llegar este modelo, digamos, esta propuesta que les hago, trata de llegar a los dos conceptos. Este es el concepto más famoso de brecha de valor, y acá hay dos cuestiones importantes que es un poco lo que tratamos de discutir. Es decir, hay un uso, vamos a ver cómo generar responsabilidad por ese uso, vamos a ver que los puertos seguros no alcanzaron para remunerar o para tratar de controlar los usos y el aprovechamiento de esas grandes plataformas
tecnológicas en el mercado digital, del contenido fundamentalmente de obras y prestaciones protegidas, sino que además, fíjense cómo de alguna forma tiene un fuerte uso publicitario de venta de publicidad y un fuerte manejo de datos personales. Lo que sucede es que estas grandes empresas ofrecen los servicios y uno puede buscar y encontrar lo que sea y parece todo gratuito y se tiende a ofrecer, a ver, hablando en criollo, a veces parece que las obras la crea, no sé, la trae la cigüeña. Entonces, no hay ningún esfuerzo, no hay un camino creativo, se olvida ese camino creativo. Acá me pongo romántico de nuevo, pero ustedes no olviden que ese artista al que hacemos referencia hoy tuvo que ir a pagar clases de guitarra, comprar cuerda, comprarse la guitarra. Bueno, yo sé que soy excesivamente gráfico, pero eso es el resultado también del proceso creativo. O sea, la obra no nació en un minuto. La obra que tal vez la creó, la canción la creó en media hora, es el resultado de eso que vino antes. Porque acá la magia no existe. Acá el esfuerzo es lo que existe. Entonces me parece interesante que a veces se da ese concepto, esa idea de que todo se comparte, hay que acceder a la cultura, pero en el fondo está este manejo de una fuerte venta de servicios publicitarios y de datos personales que uno le entrega al entorno para poder tener el beneficio de una búsqueda rápida, de una solución a un problema, etc. ¿Cuál es entonces la respuesta que le podríamos dar a toda esta cuestión? Y ahora ya vamos a esta última parte de la charla a ver qué respuestas podemos encontrar. Una respuesta, yo le decía la solución normativa, antes ahora le puse la herramienta normativa porque no estamos solucionando nada todavía, es la directiva europea a la que hacía referencia Delia en la introducción. La directiva 790 del año 2019 sobre derecho de autor y derecho de afines en el mercado único digital. Acá se plantearon tres grandes sujetos que discutieron: los titulares de derecho, los intermediarios y los usuarios. Se llegó a decir que Internet iba a desaparecer. A ese punto se llegó. En realidad, acá me parece que podemos tener un análisis de dos cuestiones. La directiva es muy amplia, pero yo me centré en dos cuestiones que responden a esta cuestión de la brecha de valor. La primera responde a este concepto amplio al que le hice referencia, y la segunda a la famosa value gap, que sería mi visión tanto restringida. Fíjense que hay un compendio de herramientas contractuales muy importantes que involucran estos usos en el entorno digital y fundamentalmente la intermediación que desarrollan las entidades de gestión colectiva, y que son el principio de remuneración adecuada y proporcionada del artículo 18, la obligación de transparencia del artículo 19, los mecanismos de adaptación de contratos del artículo 20 y el famoso derecho de revocación del artículo 22. Bueno, para hacer una breve referencia a estas herramientas ya, algunas de ellas ya existían en la legislación europea, en algunas legislaciones internas de los países europeos, pero a mí no me da miedo decir que yo lo anoto como a nivel internacional instrumentos que pueden decirse que son inéditos, fundamentalmente por el principio de remuneración adecuada y proporcionada, porque este principio puede resolver, si se puede, obviamente, esto, una cosa es lo que dice la norma y otra cosa es cómo se genere ese proceso de transposición a la legislación interna de cada país. Ahora que no sé si nos está faltando solamente Portugal, o ya se inició, pero ya fueron adoptando la directiva. Al principio fue difícil, hubo hasta amenazas de iniciar procedimientos internos en la Comunidad Europea para que se cumpla, eran 2 años originariamente, estamos en el 2023, la directiva del 2019, bueno, se pasó el plazo. Pero bueno, ¿y cómo adaptan los estados? Bueno, hay una cuestión de soberanía muy importante ahí, entonces, bueno, una cosa es lo que plantea la directiva y otra cosa es lo que termina siendo el ordenamiento interno de cada país. Pero en lo que plantea la directiva, fíjense que el principio de remuneración adecuada y proporcionada, yo decía que puede implementarse y desarrollarse y tener una gimnasia práctica y probarse en la práctica, puede resolver, por ejemplo, el problema de que los intérpretes puedan percibir la prestación personal en el entorno digital y que no muera esa prestación personal en el contrato de intérprete,
o en algún tipo de licencia que hayan desarrollado antes y que solamente se queden con un simple derecho de remuneración o no se queden con nada. Los intérpretes españoles han logrado avanzar en eso mucho, pero en general esto es una deuda pendiente que hay para este tipo de derecho conexo. Pero este principio es muy importante porque analiza tanto sistemas de licenciamiento o sistemas de cesión, y en palabras de Gemma Minero, es muy importante tener en cuenta los aranceles de las entidades que pueden significar un baremo importante para poder entender cómo se puede llegar a esa remuneración adecuada y proporcionada. Antes de que se sancione la directiva, en el proceso de discusión, se había utilizado la palabra justa. No es lo mismo una remuneración justa que una remuneración adecuada. Fíjense cómo hay que negociar, obviamente, para poder dar la luz a una norma. Eso es algo que también, bueno, se modificó, pero me parece importante eso, y también me parece importante que no estamos hablando de una licencia legal, sino que estamos hablando de algo que va más allá, o que algo que es previo y que nace concomitante con la creación. Eso es muy interesante cómo por eso es un principio y tiene esa característica. Este es uno de los elementos más importantes que la directiva plantea. Y otra cuestión también que me parece que es lo que pone en primera medida el rol de las actividades de las entidades de gestión colectiva a la hora de poder hacerlo real, llevarlo a la práctica. Yo lo puse en tema descendente porque traté también de plantearlo desde el punto de vista de la técnica legislativa de la norma, pero me parece destacar este principio. Después tenemos los mecanismos la obligación de transparencia que tienen que ver con esta necesidad de información a la que hacíamos referencia previamente, que está desde el principio hasta el último momento de la carrera del artista, la necesidad de mejorar esa carencia de información. Acá se plantea la posibilidad de no obtener una información exhaustiva, dice la norma. La norma dice mucho, pero me quedo con la palabra exhaustiva por parte del licenciatario, da la posibilidad de ir al sublicenciatario. Imagínense, esto solo sería algo muy importante, sobre todo porque el artista, volvemos a esa figura, por eso le planteaba esa figura, ese centro de imputación normativa, no sabe realmente cuánto es lo que se le tiene que pagar. Es decir, se le da una liquidación y no sabe realmente si esa liquidación está bien o no está mal. Tiene normas de auditoría, pero imagínense un contrato que tienen legislación en países europeos o en países norteamericanos, es complejo. Ahora bien, la idea es avanzar en esto y también avanzar en tener en cuenta no solamente de esa información el ingreso que tuvo el explotador, sino el ingreso que efectivamente pagó el usuario en la plataforma. No es lo mismo tener en cuenta ese criterio que el otro. Bueno, estos son distintos aspectos que tienen que ver con esta obligación de transparencia. Y los dos últimos, yo sé que a ella le interesa esta última parte fundamentalmente, que son los mecanismos de adaptación de los contratos y el derecho de revocación. Los mecanismos de adaptación de los contratos ya estaban presentes en algunas legislaciones, Francia, Alemania, Polonia, y eran las famosas cláusulas Beck-Seller o derecho de revisión. Acá la idea es entrar en un problema que suele afectar a muchos artistas, que es que ellos negociaron por un monto y la obra ahora se está explotando por un monto infinitamente mayor. ¿Cómo poder hacer para esa desproporción que vino sobreviniendo a la explotación, poder mejorarla? Esa es una cuestión que ahí, bueno, normalmente hay una serie de condicionantes para poder desarrollarlo, pero la directiva trata de, obviamente, generar una norma que pueda ser adaptada y que pueda ser discutida por la soberanía de cada uno de los estados. Pero es algo muy interesante que no está presente en todas las legislaciones y que todo esto que les planteo, piénsenlo en un contexto latinoamericano, fundamentalmente argentino. Bueno, con estas normas de llevarlas a la práctica podríamos resolver muchos problemas. Y por último, el derecho de revocación, que creo que es la norma más ambiciosa, y que tiene una suerte de relevancia, no sé si ustedes recuerdan con el artículo 203 de la Copyright Act, que es la famosa, de hecho, la segunda opción, ¿no es cierto? O la segunda chance,
vista de eso es distinto, pero a mí me recordó a eso cuando lo estudié, y que básicamente este derecho de revocación permite poner fin a una licencia exclusiva o a una cesión cuando hay un supuesto de falta de explotación de la obra. Obviamente, esto parece algo sencillo, pero imagínense que muchos autores y artistas sufren hoy la imposibilidad de poder explotar las creaciones que quedaron en algún catálogo de alguna empresa que justamente por contrato tiene esos derechos, la propiedad intelectual. Entonces ahí empiezan distintos procesos de negociación con los explotadores, que algunos llevan a buen puerto y otros no, y esto podría permitir, como elemento de presión también, mejorar la explotación de esa obra o directamente salir de ese negocio que se hizo en otro contexto. En el contexto norteamericano, esto permite resolver estos famosos acuerdos que se hacían hace unos años y que se siguen haciendo en la actualidad, de lo toma o lo deja. Usted quiere que lo explotemos, bueno, esto es lo que le ofrecemos. Y ahí depende mucho de la capacidad de negociación del artista. A veces es fácil negociar algunas cláusulas del contrato, a veces no. Depende también cuál es el modelo de negocio del explotador. Si al explotador le interesa puntualmente determinadas producciones artísticas, o si le interesa un conglomerado que de acuerdo a su modelo de negocios le es viable. Esto podría existir, resolver muchos inconvenientes que suceden con algunos contratos discográficos, con algunos contratos de editorial musical, por ejemplo. Yo soy un gran crítico, por ejemplo, del plazo de los contratos de editorial musical. Todo esto es una opinión personal, obviamente, esto va a generar seguramente polémica, pero a mí me gusta siempre plantear, usted, señor, requiere o necesita toda la vida del autor, más 70 años de los hijos del autor para recuperar la inversión, cuando hablamos de que estamos en una situación de que la obra no se está explotando. Entonces, eso son cuestiones que podrían problematizarse de adoptar, a mí me gusta decir por vía de inspiración legiferante, estos principios a un lugar donde no existan. Antes de mostrarles o de plantearles cómo podríamos adaptarlos o cómo podríamos llevar a la práctica en ausencia de normas, nosotros tenemos una ley muy buena del año 33, que es la ley argentina, se anticipó de una forma extraordinaria al uso que estamos teniendo ahora, por ejemplo, en el mercado digital. Por eso no estoy haciendo una crítica a la ley, que para mí es una de las mejores, sino que obviamente estamos hablando de derechos que son explícitos en una norma del año 2019. El otro aspecto, entonces, que me falta analizar, es el tema de la responsabilidad de los prestadores, que trata de también problematizar el artículo 17 de la directiva, y que me atrevo a decir, lastimosamente, no llegó tampoco al puerto que algunos pensaron, porque algunos, yo diría bastante ambiciosos, planteaban llegar a un factor de atribución objetivo. Lejos de eso, si comparamos la directiva de comercio electrónico, y fundamentalmente los artículos 14 y 15 que hablaban sobre estos safe harbors o puertos seguros, si lo llevamos al artículo 17 de la directiva, es como una suerte de sistema, yo decía híbrido, pero hoy como se está aplicando, como están haciendo la transposición, yo diría es una especie de puerto seguro un poco más, con mayores requisitos, porque en realidad en principio empieza planteando algo muy importante, que es que los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea, que es un tipo de proveedor de Internet que analiza la directiva, eso es muy importante, un tipo especial de proveedor de Internet, está desarrollando un acto de comunicación pública o puesta a disposición cuando los usuarios comparten el contenido. Eso es fundamental. Y entonces requiere, lo que me gusta decir a mí, este principio de acción preventiva, porque hay un licenciamiento previo. ¿Con quién? Con la entidad de gestión colectiva. Eso sería lo lógico. Pero ahí se parecía que había un poder omnicomprensivo de las entidades, porque usted ya, si no tiene licencia, usted es un infractor. Entonces fue un poco el planteo que hacía en la plataforma para tratar de negociar. Primero se había utilizado la palabra obligación, estaban obligados a adquirir la licencia, y esa palabra se reemplazó por mayores esfuerzos. Mayores esfuerzos, en caso de que usted no obtenga la licencia, tiene que mostrar que hizo mucho esfuerzo para obtenerla y no la obtuvo, y si lo ponen en conocimiento, típico ejemplo de los puertos seguros, de que hay una infracción, usted tiene que actuar de forma expeditiva para poder evitar, y también hacer mayores esfuerzos para impedir que se siga generando la infracción. ¿Qué es esto? Sino los mecanismos de filtros
y filtros, digamos, de contenido. Era el gran problema de discusión en base a este artículo. El gran problema, el meollo de la cuestión, eran los filtros automáticos para detectar esas infracciones. ¿Por qué? Porque esto transgredía un punto del artículo 17, si mal no recuerdo el punto 8, que es similar al 15, artículo 15 de la Directiva de Comercio Electrónico, que es la no obligación general de control, el no deber general de control. Entonces, eso era el gran condicionante. Ahora, avanzo acá, y si yo le agrego a ustedes, o les planteo que el artículo, que el considerando 14 de la directiva permitiría la posibilidad de establecer una obligación específica de control, y hay un caso que es el caso de Alone in the Dark, del tribunal alemán, en donde se permitió establecer filtros específicos de control para situaciones de un deber específico y no general, o sea, no transgredir el artículo 15 de la Directiva de Comercio Electrónico. También sucedió en un caso de una política contra Facebook Irlanda, no eso de derecho de autor, pero tiene que ver con el derecho de intimidad, y se permitió también avanzar en esa obligación específica de control. Entonces tenemos ahí una dualidad muy interesante entre el artículo 17 y el considerando 47 de la directiva. Esto lo que trata es de captar esa situación de diferencia negocial entre la suma de dinero que se obtienen fundamentalmente por publicidad, por negocios entre las distintas plataformas y el manejo de datos personales, y el uso que se está haciendo y las infracciones que se dan en ese uso. Plantear que hay un acto de comunicación pública puesto a disposición previo por la actividad que desarrollan los usuarios es muy importante, y que requiere el licenciamiento previo también es muy importante. Después lo que hacen es morigerarlo. Usted está obligado al inciso A o al B cuando, por ejemplo, tiene un determinado volumen de usuarios anuales, usted tiene un determinado periodo de antigüedad en el mercado, usted tiene una recaudación en euros anuales determinada. Entonces empiezan a morigerar la aplicación de este factor de atribución que sigue siendo subjetivo, pero tiene, se ha esmerado más ahora este factor de atribución que el sistema anterior, tanto de la Digital Millennium Copyright Act como el de la Directiva de Comercio Electrónico. Pero se lo planteo como un elemento importante para tratar de trabajar. Ya hubo consecuencias de esto, hubo la herramienta Checks de YouTube, fue una de las primeras consecuencias que detecté, que ya avanzó para intentar mejorar esa situación, pero normalmente con los puertos seguros, la moneda de cambio para los titulares por parte de las plataformas, fundamentalmente la plataforma audiovisual más importante de ese momento, fue el sistema de Content ID. Eso fue un poco lo que se usó para negociar con los titulares. No han alcanzado, en mi opinión, no han alcanzado esos puertos seguros para resolver esta diferencia de valor. Finalmente, ¿cómo hacemos para llevar a la práctica esto que viene de una legislación foránea? Bueno, yo creo que una manera muy importante, y es la manera de siempre, ya había sido anticipado, y a esto Delia se va a reír, seguramente porque lo conoce de memoria, pero la ley española, el preámbulo de la ley española en el 87, el año que yo nací, 1987, ya planteaba que la gestión colectiva era la herramienta que permitía superar la individualidad propia de la persona humana. Siempre Delia con Carlos decían que los derechos de autor son derechos de autor, derechos con eso son derechos individuales, pero de necesaria gestión colectiva. De lo contrario es imposible. Imagínense si era imposible en el momento, en 1987, imagínense en la actualidad. Es decir, con esta hiperactividad y este nuevo don de la ubicuidad súper hiperactivo, yo creo que hoy más que nunca la herramienta de la gestión colectiva es importante. La CISAC, Confederación Internacional de Entidades, viene trabajando hace mucho en mejorar los identificadores, fundamentalmente el Código Internacional para Obras, y a tratar de mejorar algunos inconvenientes que tenía la descentralización, que era fundamentalmente la duplicación. A veces dos entidades generaban códigos distintos para la misma obra, que estaba en soporte distinto con otros códigos de fonograma, entonces era difícil la gestión. Esa herramienta es importante porque esa herramienta se la dan las entidades a esos prestadores a los que hacíamos referencia anteriormente, y no tienen excusa para controlar. Obviamente, esto que planteo en la práctica no es tan sencillo,
pero hay mucho trabajo en identificar. Se sabe que la obra es de, el nombre es Carlos Pérez, y que fue grabada por Juan Pérez, Juan González, etcétera, en distintos fonogramas, que se está explotando, etcétera. Esos elementos son muy importantes para poder avanzar en esto y darle a estos explotadores información y sepan, y fundamentalmente generar seguridad jurídica en todo esto. Yo creo que, y voy a ponerles un ejemplo, una de las alianzas muy importantes que se han logrado en Latinoamérica para tratar de llegar a gestionar en el entorno digital, y obviamente la gestión colectiva es uno de los grandes elementos que combate esa hiposuficiencia negocial, porque sin esta, recuerden el ejemplo que le di anteriormente, de los 3 elementos que tiene el artista al iniciar su carrera, ¿cuál es este? Sus pares. Obviamente lo digo por un profundo convencimiento de que esta herramienta es efectiva. Después podemos discutir un montón de críticas que se le hace al sistema, pero ¿por qué les planteo esto? Porque llegaron primero, por ejemplo, los productores al mercado digital, y los autores llegaron después. ¿Y cómo llegaron? Llegaron de esta forma. Llegaron con un modelo latinoamericano que superó un montón de problemas, en mi visión, que tenía y que tiene el modelo europeo de licenciamiento digital. ¿Cómo funciona, y ya para finalizar, Delia, cómo funciona el modelo europeo de licenciamiento digital? Funciona en base a una directiva, que es la directiva 26 del año 2014, específicamente para obras musicales y específicamente para derecho de autor, que es el sistema de la licencia multiterritorial europea. ¿Cuál es el gran problema, según mi mirada de eso? Es que de alguna manera rompe ese vínculo de exclusividad y de conocimiento específico que tiene la entidad con sus propios representados, y genera una competencia con entidades. Y de alguna manera la directiva le da lo mismo que sea gestión colectiva tradicional o gestores individuales, porque permite una amplitud de gestión bastante compleja. ¿Por qué fue así? Y fue así porque las entidades desarrollaron los acuerdos de Santiago y Barcelona, que fueron llamados los acuerdos de segunda generación. ¿Para qué? Para poder ofrecer no solamente un multiterritorio, un multirepertorio en un monoterritorio, sino ofrecerle al mercado un múltiple repertorio, con principios domiciliarios, típicos jurídicos del punto de conexión. Usted es la empresa que tiene su funcionamiento económico en determinado país, bueno, esa entidad le va a otorgar a usted una licencia que le va a permitir determinados territorios, no va a tener un problema jurídico, porque va a estar licenciado, se le resuelve el problema. Bueno, cuando vino la recomendación 737 de la Comisión Europea y se llegó a esa directiva, se empezó a discutir el carácter monopólico, obviamente, que era lo que siempre la industria planteó de esas licencias, de esos acuerdos. O sea, usted licencia de una forma que no permite la competencia, yo quiero pagar más barato, usted me está cobrando este monto, y se llevó una directiva que permite la competencia, que permite la gestión privada con fin de lucro, y que incluso, si uno analiza el artículo 31 de esa directiva, permite hasta la propia gestión individual del artista, en caso de no poder acceder a la licencia multiterritorial, cosa que sería volver a eso que ya se había resuelto en 1987. Como verán, mi mirada de esa directiva es bastante crítica. Pero ¿qué tenemos nosotros? Tenemos un modelo que mantiene los principios tradicionales de la gestión y que le permitió incluso a las entidades, yo lo pongo acá, me tomé el atrevimiento de utilizar los logos que representan las entidades para que vean el acuerdo que representa casi toda Latinoamérica. Faltaría Brasil y México, después podríamos discutir por qué, hay un montón de cuestiones que hacen de que no estén. Fundamentalmente el vasto territorio y la forma de consumo de música. En Brasil ustedes van a ver que ellos consumen mucha música brasileña, bueno, en México también tiene una lógica parecida, y hacen que no estén, forman parte igual de acá de la, yo diría, de la lucha, pero no están en el modelo de Latin Autor, sino que están estas entidades. Este modelo permite que entidades como SADAIC y AGADU puedan ayudar a entidades más pequeñas, que sería imposible acceder a este licenciamiento si no tuvieran este modelo colectivo. Esto sería una versión colectiva, digital de la gestión colectiva, para que lo tengan en cuenta. Y no solamente funciona con derechos de comunicación pública, sino también con derechos de reproducción a través de un joint venture que se hizo con las editoriales, las principales empresas. Entonces, fíjense cómo se logra un licenciamiento y la llegada, se le ofrece una tarifa uniforme, se le dice al mercado, usted está licenciado en estos territorios, y las entidades no pierden, con sus catálogos, no pierden
su individualidad para gestionar con la exclusividad que tienen siempre. Entonces me parece un modelo interesante. Si a esto le sumamos estos elementos que les planteaba fundamentalmente de los medios de identificación y las nuevas tecnologías en ayuda, en auxilio de mejorar la gestión que desarrollan las entidades, bueno, podríamos estar en una situación bastante interesante. Obviamente esto hoy, según mi mirada, es una expresión de deseo para mí, porque hay que vincularse con esas tecnologías disruptivas, pero me parece interesante. Hubo una experiencia que publicó la CIA italiana con una empresa denominada Algorand, que supuestamente habían generado NFT para poder administrar su catálogo, pero bueno, no se sabe mucho de eso, yo no conseguí más información. Bueno, para finalizar, conclusiones. Básicamente lo que estuvimos viendo, me parece importante tener en cuenta esta concepción del derecho de puesta a disposición dentro de esta discusión. Yo tengo una mirada un poco más amplia de una comunicación pública tradicional, pero esto se puede discutir. Es interesante cómo lo tomó el TODA y cómo lo tomó el TOIEF a ese derecho y qué pasó con cómo lo tomó el TOIEF en la actualidad con los intérpretes, algo también para analizar. ¿Qué es lo que plantea la directiva? ¿Cómo la directiva ataca distintas brechas, o sea, distintos aspectos de la brecha de valor, que no debe analizarse de forma restringida, es un concepto amplio. Y fíjense también que no sabemos la ciencia cierta todavía cómo se va a desarrollar esa directiva, ya sé, fue en 2019, pero en la actualidad todavía no se terminó de adaptar a la legislación interna. Y los países que la adaptaron están discutiendo, hay distintos fallos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya se han resuelto algunos, pero hasta que no haya una fuerte jurisprudencia y una fuerte legislación con práctica en la materia, todavía tenemos esa incertidumbre en cómo puede decantar todo esto. A mí me gusta utilizar el concepto de inspiración legislante, que es algo que acuñé para tratar de entender cómo puede ayudar este avance que está pasando en Europa en nuestra idiosincrasia latinoamericana. Yo creo que la respuesta es la gestión colectiva, que creo que el modelo latinoamericano supera muchos de los inconvenientes que en mi mirada tiene el modelo europeo, fundamentalmente la actividad de los gestores individuales. Ya hubo un caso con Soundriff en Chile, por ejemplo, que lo que llevó aparte de nuestra doctrina al profesor Santiago Yuche a hablar de gestión colectiva impropia, por ejemplo. Está pasando también en Colombia, en Argentina no sucede. Nosotros tenemos un sistema de monopolio del Ministerio de Leyes en la actividad musical que es interesante y que podría impedir eso, pero en materia de licenciamiento digital, yo creo que avanzar en una situación que mantenga esa exclusividad de las entidades, su propia idiosincrasia, y puedan, por un mecanismo común, llegar a licenciar, bueno, obviamente impide que tengan que competir. Imagínense que se compite una entidad con una entidad sin fin de lucro, una entidad que no tiene fin de lucro, una reducción arancelaria puede significar pérdida de derechos sociales para los propios artistas. Fíjense, la mutual de SADAIC lo que ayudó a muchos de los artistas del entorno digital, fundamentalmente, y lo que ayudó a que lleguen al entorno y que lleguen a su propio sustento. Si muchos no llegaron económicamente a poder explotar, continuar en la explotación de sus obras, ¿cómo hacían para acceder a prestaciones sanitarias básicas? Bueno, el sostenimiento de esa función mutual de las entidades permitieron que puedan acceder a derechos básicos. Si yo hago una disminución del arancel, tanto en el entorno analógico como digital, estoy atacando esa prestación mutual que tiene. ¿Y por qué hablo de esto que parece que no tiene nada que ver? Porque el carácter mutualista que tiene la entidad no lo tiene una empresa privada. Entonces a mí no me parece que sea bueno mezclar las cosas. Esto es una crítica que les dejo final, y mantengamos ese principio de que estamos hablando de entidades que no tienen fin de lucro. Básicamente recalcar el trabajo que se hizo en la identificación de obra, que se tiene que mejorar, obviamente la gestión hay que mejorarla, pero creo que con todo esto podemos tener un panorama de qué es lo que está pasando, cómo lo podemos ver y qué se puede llegar a hacer para tratar de mitigar o percutir, como me gusta decir a mí, la brecha de valor. Gracias. Muy bien, muy bien, estupendo, Rodrigo, estupendo. Es muy claro, muy completo. Y ustedes saben que el sistema de aquí del colegio público
no permite que se interrumpa, pero pueden hacer en el chat todas las preguntas que quieran y yo se las voy a leer a Rodrigo para que las conteste. Así que si eh, eh, las tienen que hacer por escrito. Por ahora no tenemos preguntas ni comentarios. Bueno, acá Ana Florencia Gómez, excelente, muchas gracias. Flavia Galarza, lo mismo, agradece y dice que es excelente, pero preguntas o planteos no veo. Bueno, si no las hacen, vamos a dar por concluido. Hay una de Pablo, Delia, ahí. Así, cierto, gracias. ¿Cómo podría resolverse la brecha de valor en Argentina? ¿Sabemos si las sociedades de gestión, sobre todo Sabaic, han hecho algo al respecto? Sí, Pablo, muchas gracias, Pablo. Te mando un gran saludo, que estuvimos en Buenos Aires hablando hace poco. Yo creo que Latinauto puede ser una respuesta a esta pregunta que me haces, Pablo, porque una de las entidades que más ha promovido ese modelo fue SADAIC. Me parece que se llegó a lograr una licencia que en otro contexto iba a ser imposible, se le ofrece un catálogo de obras. Nosotros no olvidemos que las obras, esto es un ejemplo que siempre da Rafael Fariña, que uno no puede ir cuando va a un almacén y compra una gaseosa, no puede volver a la media hora y decirle al dueño del almacén que ya se tomó la mitad, que le devuelva la plata. Estamos hablando de catálogos. El concepto de catálogo tiene esa complejidad, entonces uno tiene que saber cómo hacer para ofrecerle al mercado un vasto catálogo en un territorio que había una limitación territorial de cada una de las idiosincrasias de cada país. Con este modelo de Latinauto se superan esos problemas, se mantiene la individualidad y la exclusividad de cada una de las entidades en su territorio y se permite al mercado que pueda que tenga seguridad jurídica, que sepa que está licenciado y que pueda actuar con forma de derecho. Eso ha incrementado, obviamente, la remuneración por los usos digitales, todavía falta, pero si no estaba esa herramienta, no accedía el autor al licenciamiento. Ustedes lo van a ver, por ejemplo, en YouTube, cuando van a las licencias, van a ver que figuran las licencias de Latina Autor y son las entidades autorales de materia musical las que realizan ese licenciamiento. También van a ver los hubs europeos, a los que hice referencia cuando hablaba de la directiva europea de gestión colectiva. Hay varios hubs también licencian de esa manera, y ahí van a estar las entidades brasileñas por un lado, las mexicanas por otro. Pero yo creo que Latin Autor es la respuesta a esa pregunta, Pablo. Aquí Alberto Fernández Comedi, perdón, dice, las nuevas tecnologías, especialmente la blockchain, podrían colaborar es una pregunta, en la lucha para disminuir o eliminar la brecha de valor. Bueno, Delia, yo ahí hablé un poco de una nota periodística, porque no tuvimos más referencia, que fue algo que la CIAE, la entidad italiana, está trabajando con una tecnológica, justamente para responder esa pregunta que nos plantea Alberto, en tratar de incorporar tecnologías disruptivas, fundamentalmente basadas en el protocolo de blockchain, para permitir una gestión mejor y tener mayor información de los modelos de Big Data que tiene en la actualidad la entidad. A mí me parece que eso se está discutiendo, pero no tenemos mucha información y la verdad que no sabemos qué tipo de blockchain están usando, cuál es el alcance, qué tipo de NFT van a generar, pero en principio supuestamente los italianos debutaron con eso. Flavia Galarza dice, consulta, ¿es posible acceder a la grabación de este evento? Sí, normalmente en 15 días, más o menos,
el colegio público lo sube a su canal de YouTube. Judith Malamud, hola Judith, pregunta o dice, muchas gracias Rodrigo por tu exposición. Quería saber si al interior de Latin Autor ya hay acuerdo de distribución de los ingresos entre las entidades participantes en primer lugar y luego si hay alguna instancia de supervisión. Preguntó Judith. Sí. Judith, un abrazo, Judith. A mí me parece que bueno, no tenemos acceso a los acuerdos, tampoco tenemos acceso a las licencias, porque son confidenciales. No podríamos saber qué está negociando con, por ejemplo, Spotify o con YouTube. Pero obviamente es una alianza que hicieron las propias entidades, entonces obviamente ellos tienen resuelto cómo distribuir entre las propias entidades. Obviamente también las entidades distribuyen algo asociado, basándose también en los propios convenios de reciprocidad que tienen. Entonces pasa algo parecido como cuando sucede que a mi obra me la están usando o están haciendo uso de mi obra en un determinado país. Yo tengo por un principio general de formar parte de una sola entidad, esa entidad es la que me va a administrar a mí en el extranjero. Aplican el convenio de reciprocidad y voy a cobrar. Obviamente la diferencia del pago, hay una diferencia, no va a cobrar de la misma manera que por un uso en Argentina, pero existe. Ahora el contenido y la extensión, Judith, no lo tengo. Bueno, hay muchos agradecimientos, Flavia Galarza, Laura Hernández Bettermit, Pablo Criscimbeni, Mónica Sánchez, hay otros más, a ver, Antonella Verduraeschi, Lucía Calderón, todos muy lindos agradecimientos, muchas gracias, excelente dice Ana Florencia Gómez, muchas gracias. Silvina Vila, no, dice se ve muy bien. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Rodrigo, a todos. Bueno, acá veo más agradecimientos de Gustavo Ata, de Diego Riveros, desde Asunción, te manda un saludo, Claudio Schiffer, Pablo Webright, gracias Pablo, Fernando Plana, muchas gracias, muy buena exposición, felicidades al ponente, dice Ana María Pereda, y Judith Malamud, también, muchas gracias, felicidades a todos. Bueno, muy linda, todos coinciden en que ha sido una excelente exposición, Rodrigo conocía muy bien el tema y era seguro que iba a ser una excelente actividad sobre un tema muy poco transitado en explicar. Sí, todos han escuchado de la brecha de valor, pero estamos muy lejos, diría yo, no sé qué dice Rodrigo, pero muy lejos de poderla solucionar porque las plataformas se resisten heroicamente y son huesos duros de roer. Y si no hubiera gestión colectiva, y él dijo que yo creo mucho en la gestión colectiva, y es correcto, si no es por la gestión colectiva, no va a haber forma. Pero también a la gestión colectiva le cuesta mucho porque, como dije, hay una resistencia muy fuerte. Bueno, son temas para seguirlos, para ver cómo siguen evolucionando y si los autores y artistas terminan consiguiendo algo a la brevedad, porque mientras hay organizaciones que juntan la plata con pala, hay gente que es creativa, que es artista y que recibe resultados muy decepcionantes. Bueno, coincido con todo, Elia. Gracias.
Y bueno, a todos muchas gracias y nos vemos en la próxima actividad. Y nuevamente, muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias a todos.